Torreblanca Jazz. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Estoy saludando a la doctora María Barbán Laborde. Muchas gracias, doctor. Qué barbaridad, me impresiona usted, qué elegante a estas horas. Pues ni modo, a estas horas van a salir uno en televisión, uno es más presumido que otra cosa. Ay, doctora, cuánto le aprecio. Muchas gracias por estar con nosotros. Se lo aprecio mucho, muchísimas gracias, lo apreciamos mucho. Gracias a ustedes. Doctora, a ver, para quien no, evidentemente hay muchas personas que no saben para qué sirven los organismos autónomos o de regulación. Valdría la pena dar una refrescadita ahí sobre de qué se trata este asunto, qué función tienen esos organismos, para qué sirven, qué función tienen dentro de una administración pública. Bueno, lo primero que hay que recordar es que tenemos 9 organismos constitucionales autónomos, cada uno con una función diferente. ¿Qué tiene? Por ejemplo, el Banco de México tiene que regular la inflación, la impresión de dinero, el INE tiene que regular todo lo que es el mundo de las campañas electorales, de los partidos políticos, el INAI, todo lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información del gobierno, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues obviamente protegernos de los derechos humanos. ¿Qué tienen en común? Son funciones que el constituyente permanente, funciones de Estado que el constituyente permanente ha considerado suficientemente importantes como para dejarlas en manos de técnicos y a salvo de las veleidades del poder político. Creo que eso es lo que hay que entender. Y para lograr eso, lo que se ha hecho es sacarlas del poder ejecutivo y darles una autonomía operativa, autonomía presupuestaria, y lograr que las cabezas, normalmente casi todos los cuerpos colegiados, casi todos los órganos constitucionales autónomos son dirigidos por cuerpos colegiados, y esto hace más difícil la captura de alguno de ellos o alguna de ellas. Ahora, afortunadamente, tenemos la preocupación siempre porque haya una integración paritaria o lo más paritaria posible en los órganos constitucionales autónomos. Son nombrados por el Congreso por mayoría calificada, por alguna de las dos cámaras, ninguno se nombra por las dos, por mayoría calificada, lo que supone el acuerdo entre las fuerzas políticas. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Por qué es importante mantenerlos? Para que en sus respectivas funciones puedan seguir manteniendo esta autonomía tan necesaria. En otros países desarrollados, ¿existen estos organismos, estas funciones en otros organismos también de manera autónoma? O sea, ¿es solamente privativo de México? No, sí existen, no necesariamente se llaman organismos constitucionales autónomos, pero son, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un estado profundamente bipartidista, les llaman organismos bipartidistas. Un ejemplo clarísimo es la Free Trade Commission, donde está conformado por 5 personas, 3 de un partido y 2 de otra, y siempre tiene que tener 3 el partido contrario al presidente. Quiere decir que ahora que entre Biden, seguramente tendrán que sustituir, es alternado, digamos, como muchos de nuestros organismos. El siguiente nombramiento que haga Biden tendrá que ser por un republicano, porque justamente lo que se busca es que sea su contrapeso. Yo creo que el mejor ejemplo lo podemos encontrar en la Free Trade Commission, que tendría 3 funciones, la función de 3 organismos mexicanos. La COFESE, que también es órgano constitucional autónomo, proteger la privacidad de los consumidores, que sería una de las funciones importantes del INAI, y además de eso también tiene la función de protección al consumidor, que esa en nuestro país no es constitucional autónoma. Bien, ahora, perdone que sea
tan elemental en las preguntas, pero yo estoy seguro que hay muchas personas que no le entienden. Entonces, más vale se lo ponemos como manzanitas para que le entiendan, a ver si se consideran. Bueno, ¿estos organismos constitucionales autónomos representan un beneficio a la ciudadanía? Yo creo que si analizamos el trabajo que ha ido haciendo cada uno de ellos, desde luego mi valoración es que sí. Creo que hoy hay mucho más exigencia en términos de que el Estado, incluido el ejército, la marina, las policías, respeten los derechos humanos de todas las personas. Creo que también yo puedo asegurar, y eso sí lo digo con todo el conocimiento de causa, que hoy tenemos acceso a la información no solo del gobierno federal, también, no solo del poder ejecutivo, también del poder legislativo, del poder judicial, de los propios organismos constitucionales autónomos, gracias a la existencia del INAI, antes IFAI. De otra manera sería imposible. ¿Qué decir de las elecciones? ¿Cuál era la situación que teníamos antes de que existiera el IFE y de que este tuviera autonomía constitucional? El encargado de las elecciones, de organizar las elecciones, era la Comisión Federal Electoral, que pertenecía a Gobernación. Los funcionarios de casilla los designaba directamente el secretario de Gobernación, y la mayoría de ellos eran maestros del sindicato de maestros, a quienes se les daban las órdenes de quién debería de ganar y cómo. Teníamos un solo partido que ganaba y dos o tres partidos que eran simbólicos en la vida nacional, pero que no tenían posibilidad de ganar ningún tipo de puesto real. Es decir, si vamos uno por uno, vemos que todos ellos han tenido contribuciones. Ahora, si me va usted a preguntar, ¿son mejorables? No tengo la menor duda. No hay institución en el mundo y por supuesto en México que no sea mejorable. ¿Podrían hacer esfuerzos importantes de austeridad? También estoy segura que sí podríamos encontrar maneras de que costaran menos. Pero hay que reconocer que la democracia cuesta, y cuesta en todos los sentidos, ¿sí? Nos ha costado dinero, nos ha costado esfuerzo, nos ha costado vidas, nos ha costado grandes errores del Estado, precisamente por no tener estos organismos, o porque estos organismos no tuvieran autonomía. Recordemos la época de Echeverría y López Portillo, en donde Banco de México dependía de los caprichos del presidente, los niveles de inflación que llegamos a tener. Hoy eso no existe, y creo que es muy importante que nos demos cuenta que es gracias a la autonomía de todos y cada uno de estas instituciones. Aparte de lo que usted muy sabiamente ha expuesto, parece ser que en algunos casos también tenemos el compromiso de mantener este tipo de organismos funcionando, porque así lo hemos comprometido con, por ejemplo, socios comerciales, como es el caso del TEMEC. Supongo que también la Unión Europea tendrá algún clausulado específico que hace referencia a que deben existir estos organismos, porque de alguna manera son garantía de transparencia y equidad en el manejo del poder, cosa que les interesa mucho a las economías avanzadas. Son garantía del respeto a los derechos humanos. Eso es lo que es más importante. Bueno, en el caso, por ejemplo, de energía, son garantía de que vamos a buscar avanzar en el uso de energías limpias. Pero en el caso del INE, pues garantiza nuestros derechos políticos. En el caso del INAI, garantiza nuestro derecho a la información, más nuestro derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Europa ha sido especialmente clara de la necesidad de tener socios comerciales y acompañar a países en tratados que sean especialmente cuidadosos en la protección de datos personales. La Unión Europea es sumamente exigente con eso y sumamente cuidadosa. Entonces, sí, también hay un compromiso internacional, pero yo creo que lo más importante a destacar
es que debería haber un compromiso intocable, subrayo intocable, con los mexicanos y las mexicanas para no disminuir la protección a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales. Eso lo ordena el artículo primero de nuestra Constitución. Doctora, la defensa. ¿Quién tiene o quiénes tenemos que defender la existencia de esos organismos? No solamente los propios organismos, sino supongo que también la propia sociedad mexicana. Yo diría que son tres. Desde luego los propios organismos, la sociedad mexicana, y en caso de que se presente realmente esta iniciativa o conjunto de iniciativas que ha, pues ya no sé si decir prometido o amenazado el presidente con que las va a presentar, creo que hay una responsabilidad muy importante en el poder legislativo y que a su vez se convierte en poder constituyente, especialmente en la oposición. Yo esperaría ver una acción conjunta de un grupo importante de legisladores y legisladoras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para evitar este atropello a la disminución de garantías individuales de las y los mexicanos. Sí, saldría gravísimo, sería costosísimo para el futuro del país, para el presente y futuro del país, que esto se concretara o sea, para eso no se vota a un presidente, para que desmantele el avión, o sea, y eche marcha atrás en algo que costó tanto trabajo el poder constituir, como lo tienen reflejadas otras economías de mayor avance que la que tiene México. ¿Alguna consideración final, doctora? Esto no puede responder más que a unas ansias de concentración del poder, y creo que es lo que debe levantar todas las alertas en nosotros. No es un tema de austeridad, es un tema fundamentalmente de ansias de poder y de desesperación del presidente, que no encuentra dinero para sus proyectos porque estamos sumidos en una de las peores crisis económicas que ha vivido el país en el último medio siglo. Doctora, es para nosotros un verdadero privilegio tenerla aquí con nosotros. Le agradecemos de manera muy especial. Ojalá tengamos el privilegio de volver a de contar con su punto de vista sobre esto u otros temas. Le apreciamos de manera muy especial que tenga la gentileza de pararse tan temprano, ponerse tan guapa, ¿no? Y sobre todo que lo más relevante es la magnífica articulación de sus ideas y de su claridad que ofrece a quienes lamentablemente no le entienden este asunto de estos organismos constitucionales autónomos. Se le apreciamos mucho. Que tenga un excelente inicio de semana, doctora. Igualmente, gracias a usted, gracias al auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Maravilloso concepto que escuchemos de la doctora María Barbán.